dice que permanecer en el odio, en el resentimiento, en el deseo de venganza es como tomarte todos los días un shot de veneno y esperar que el otro se muera. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Estamos ya en su programa de frente. Soy su amiga Rosario Loza con la invitación para que se queden con nosotros durante la siguiente hora, en la que abordaremos un tema que sin duda nos alcanza a cada uno de nosotros. No importa la edad, no importa el estatus económico, hablamos de esa necesidad de perdonar y de ser perdonados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Edwin Tijerina y quiero responder a la pregunta de para mí, ¿qué es el perdón? Básicamente yo veo el perdón como una oportunidad que podemos tomar o no de hacer a un lado los sentimientos negativos hacia aquella persona que en algún momento pudo hacernos daño. Esto es más benéfico para nosotros mismos que para la persona en cuestión, porque nos permite vivir una situación mental y emocional más relajada, más descargada y más abierta a las cosas buenas que pueden venir. ¿Se puede lograr en realidad? ¿Qué pasos son los que tenemos que seguir para alcanzar una meta como esta? ¿Y cuáles son los beneficios que trae a nuestra vida el dejar ir y soltar a través del perdón? No podría hablar con una especialista más preparada en este tema que la licenciada Lourdes Calvillo, que ya nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León, México. Bienvenida, Lulu. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, un gusto estar de nuevo aquí contigo y con todo tu público. Y luego ya medio fresquecito, ¿verdad? Porque Acá ya, bueno, el clima. sí. Aquí también se ha dejado de sentir ese friecito que ya te dice, no salgas de la cama, no salgas, y tú te retienes, pero tienes que salir de todos modos. Este Sí, es un frío rico y es algo que esperábamos. Y después de la pandemia, todo lo que nos llegue es maravilloso. Lulu, así es. este tema en particular suena tan sencillo y tan fácil que me asusta, porque el perdón requiere de todo un proceso e interiorización que no se da tan fácilmente. ¿Cómo describirías tú la palabra perdón? ¿Qué significa? ¿A dónde nos lleva? Exactamente es eso, es un proceso, pero es un proceso personal, es un proceso intrapersonal. Nos debe de llevar adentro de nosotros, porque tenemos una o varias concepciones erróneas sobre el perdón. Creemos que perdonar implica volver a convivir con la persona. Eh, creemos, también tenemos un concepto como religioso del perdón, ¿sí? Eh, equivocamos eso de perdonar 70 veces 7. Entonces, necesitamos aprender. Hay toda una metodología para aprender a perdonar. O sea, es algo que podemos alcanzar si nos preparamos para ello. Es decir, no es algo que de manera natural vamos a vivir. En algunos momentos o algunas situaciones en particular requieren de esta preparación para darle continuidad al proceso del perdón. Requiere de que comprendamos de qué se trata, ¿sí? Que tengamos esa visión clara de lo que es ese proceso, que podamos aprender que perdonar significa sanarnos a nosotros mismos, que no va a traer un beneficio a la otra persona, el beneficio es para mí mismo, ¿sí? Para mí misma. Eso es lo que es necesario comprender y asimilar. Esa es una visión muy diferente a la que nos habían transmitido tal vez nuestros padres,
porque veían el perdón como un regalo personal Sí. hacia esa persona que nos hizo daño de alguna manera. Ahora, en la forma en la que tú nos lo presentas, es una forma de liberarnos nosotros personalmente de esa cadena que nos une a una situación de dolor. Puede representar un regalo para la otra persona, pero el mayor regalo es para nosotros mismos, porque lo que nos va a brindar principalmente es salud y no nos damos cuenta de ello. Hay por ahí una frase que dice que permanecer en el odio, en el resentimiento, en el deseo de venganza es como tomarte todos los días un shot de veneno y esperar que el otro se muera. Uf, imagínate nada más. Qué hermosa alegoría, qué hermosa manera de poner en forma gráfica lo que significa la verdadera aceptación del perdón. Tiene que ver entonces con un proceso emocional más que con un proceso religioso. Personal, emocional, cognitivo, ¿sí? Porque necesitamos cambiar nuestra percepción, no nada más del concepto de perdón, necesitamos cambiar la percepción de la ofensa, la percepción de la persona que nos dañó, que nos ofendió, y la percepción de nosotros mismos ante esa persona y ante la ofensa. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Nos colocamos en un papel de víctimas, Ujú. ¿sí? Y no estamos viendo la verdad de lo que ocurrió en toda su totalidad. Solamente estamos viendo una verdad muy relativa. Ahora, estás planteando un cambio de personaje en la historia de nuestra vida importante, porque cuando tenemos ese rencor y ese dolor, es una especie de antagonista. Pero cuando nosotros tomamos el control y la decisión de perdonar, nos estamos convirtiendo en el protagonista de nuestra historia. En el protagonista, en el héroe, en el salvador y en todo de nosotros mismos. Nos estamos responsabilizando de lo que nosotros sentimos y Ahora, podemos dejar en paz al otro. hay una cosa, digo, suena muy bonito, suena idílico, pero en la vida real ocurren cosas tan difíciles, tan fuertes, como por ejemplo una hija violada por su propio padre o una persona que secuestró a una joven y le quitó 18 años de su vida. O sea, ¿qué tiene que suceder en la mente de la víctima en este caso para que pueda llegar a ese momento de perdón a su Sí, victimario? sí, la cuestión de perdonar lo imperdonable, Así es. porque volvemos a lo mismo. Hemos fusionado en nosotros los conceptos de perdón y de reconciliación y no es lo mismo. El perdón es un proceso que ocurre en mí, dentro de mí, y que me va a sanar a mí. Y la reconciliación ya viene siendo el proceso con la otra persona. Y necesitamos entender eso, que puede haber un perdón sin reconciliación, ¿sí? O sea, no Entonces, necesariamente debe suceder ese segundo paso. así es. Es como la construcción de una casa. ¿Puedes construir una casa sin cimientos? Tal vez sí, pero se te va a venir abajo de inmediato, Ujú. ¿sí? Necesitamos los cimientos. Aquí los cimientos son el perdón. Puedo construir en un terreno, puedo cimentar y tal vez no construir la casa, ¿sí? O levantar solo unas paredes, o levantar solamente unos pilares. Ajá. La reconciliación también tiene etapas, ¿sí? Entonces, pero lo primero es el perdón, porque ese es para nosotros. Y decías hace un momento, en cuanto a cambiar el antagonismo, ¿sí? Ujú. Es mirar que yo soy propia dueña de mi destino, ¿sí? Y necesito para eso cambiar toda esa concepción, cambiar toda la mirada. Y por eso
como te comento, o sea, es un cambio a nivel cognitivo también, a nivel de pensamiento, para poder perdonar todo este tipo de situaciones, por ejemplo, las que tú mencionabas. Hemos visto casos de padres que al momento de un juicio abrazan y perdonan públicamente al asesino de su hijo o de su hija. Estos son procesos que pueden darse así, de un momento a otro, sin ni siquiera haber pensado en ello, o necesariamente tiene que haber un tiempo para digerir el proceso de perdonar a quien tanto daño nos hizo. Sí, necesitamos darnos cuenta de que además del daño que nos hizo la otra persona, nosotros mismos nos seguimos haciendo daño mediante el recuerdo y mediante estar repasando constantemente la ofensa, ¿sí? Mm. Porque somos nosotros los que seguimos recordando. Muchas veces es la única manera de mantenernos unidos a la otra persona, de mantener viva la historia. Y yéndonos a un proceso más, al menos terrible como los que hemos comentado hasta este momento. Por ejemplo, en una relación de pareja, en un matrimonio, cuando se da una infidelidad. De pronto cualquiera de los dos, el que fue víctima, pues perdona a su pareja y decide continuar con la relación, pero sin embargo, durante este proceso hay un reclamo constante y recordatorio de que yo te perdoné, entonces tú tienes que responder de tal y cual manera. ¿Esto está bien? ¿Es parte del camino? Así como lo planteas, estamos ante un perdón desde un falso perdón, porque el estar recordándote constantemente que yo te di, que yo te perdoné, me estoy colocando en una posición de soberbia, en una posición donde yo soy mejor que tú y por eso te perdono. Sí, es una actitud farisaica. ¿Cómo evitar que el perdonar se convierta en eso, en un acto de superioridad moral ante la persona a la que hemos otorgado el perdón? Sí, es cuando podemos tener la mirada de la persona, del ser humano. Necesitamos rehumanizar tanto al ofensor como a nosotros mismos, mirarnos en toda nuestra fragilidad humana de lo que somos capaces todos, Ujú. ¿sí? Porque tanto tú como yo somos capaces de cometer hasta el peor acto en la vida si nos vemos forzados a ello. Por Sí, ejemplo, si nosotros vemos forzada, si vemos que la seguridad de nuestros hijos, por ejemplo, está siendo arriesgada, nosotros vamos a hacer lo que sea con tal de ponerlos a salvo, sí. ¿sí? No nos detenemos a pensar, respondemos de manera instintiva. Todos tenemos dentro esa fuerza, le llamamos fuerza asesina, Es ¿sí? cierto. Entonces todos somos capaces de hacer lo mejor, pero también lo peor. Esa es una verdad absoluta que a mí me quedó clara hace ya algún tiempo. Es de verdad que uno puede creer que es inamovible, siempre pensante, siempre racional, pero no sabemos en realidad cómo vamos a reaccionar ante un hecho de la naturaleza que nos comentas, por ejemplo. Sí, así es. Y entonces cuando nosotros vamos rehumanizando a la otra persona y la vemos en su totalidad, en su fragilidad humana también, y podemos, por eso te digo que es todo un ejercicio, porque necesitamos mirar el contexto de la persona, mirar qué fue lo que pasó, hacer un recuento de todo lo que ocurrió y ver la realidad, la verdad de ambos, ¿sí? Pero Mm. en este proceso de perdón, lo que necesitamos es comprender, ¿sí? Comprender qué fue lo que pasó, comprenderme a mí, comprender la posición en la que estaba la otra persona. Mm. Muchas veces tenemos que ir a mirar la historia de la persona
para poder comprender. Y esto no significa justificar, ¿sí? No significa que porque una persona eh, tuvo una mala vida, Tiene una derecho vida dolorosa que lo llevó a delinquir, a hacerme daño o a cometer una infidelidad o a lo que sea, no quiere decir que porque yo comprenda lo que estábamos viviendo en ese momento, voy a justificar lo que hizo. ujú. Simplemente voy a comprender lo que pasó y al comprender estoy dando ya en este razonamiento, estoy dándole paz a mi mente, ¿sí? Pensaba, digo, dejo volar mi mente y pensaba en Hitler, por ejemplo, y el genocidio que Ujú. cometió y que ha quedado para la historia. ¿Cómo perdonar una crueldad como la que este hombre multiplicó en Europa con su guerra eh, idealista, o no sé ni siquiera cómo llamarla, pero me Sí, supongo que esos procesos tienen que darse aún en eventos del tamaño del que estoy refiriendo. sí, son procesos colectivos, ¿sí? Y sin embargo, el perdón es a nivel individual, es Ujú, a nivel personal, porque el mismo evento podemos vivirlo según la propia historia, ¿sí? Y según los propios recursos. Y entonces comprender qué era lo que pasaba con esta persona, cuáles eran sus ideas, sus ideales, de qué fue alimentado mentalmente, te ujú. puede llevar a comprender. No te va a quitar el, todo el daño causado, ¿sí? Como te digo, eso viene a ser otro proceso, pero simplemente el que tú puedas comprender y puedas llegar a la compasión con esa persona, ¿sí? Porque incluso llegamos al punto de compasión. Esa es, si hubiera una fórmula aritmética, sería comprensión más compasión igual a perdón. La compasión, una palabra que dice mucho en sí misma, que tiene mucho que ver con la empatía, con la forma en que vemos lo que otra persona está viviendo. Sí, y no es nada más quedarnos en la empatía, ¿sí? La empatía es nada más comprender, entender, ponerme un poquito en el lugar de la otra persona, sino también es qué puedo hacer yo para moverte un poquito de ese lugar. Ujú. Entonces, si esa persona puede alcanzar el perdón, ¿qué va a pasar con esa persona? Su vida también va a cambiar. O sea, el perdón va a tocar al Lo va victimario. a tocar, lo va a tocar. No es el fin último, Ajá. ¿sí? Porque el fin último del perdón es sanarte a ti mismo, Entonces, si pudiéramos definir el propósito del perdón, ¿cómo lo haríamos, Lulu? llegar a sanarme a mí mismo, llegar a sanar todo eso que está pasando dentro de mí cuando me mantengo en el odio, me Ujú. mantengo en el resentimiento, en los deseos de venganza, ¿sí? Imagínate cualquier ofensa que hayas vivido en la que estás dándole vuelta todo el tiempo en tu cabeza mientras la persona que te dañó tal vez anda de vacaciones, Justo, haciendo su nueva vida, disfrutando de la vida y tú acá, disfrutando y tú aquí con los jugos gástricos a todo lo que da. la gastritis, ahí la visita al médico constante. Desde la gastritis hasta el cáncer, Y ¿sí? mire, que la licenciada Calvillo tiene mucho que decir al respecto, porque ella tiene una especialidad en psicosomática, entonces sabe perfectamente cómo se manifiestan estos procesos emocionales en nuestro organismo. Así es, así es. Entonces la gastritis y la colitis y todo lo que termina en Todas las itis, tiene que ver todas las con esa itis falta de perdón, con nos están hablando de enojos, ¿sí? De enojos, de iras contenidas. Entre más grave el síntoma, más grande el enojo. ¿qué hace?
que una persona se ganche a una emoción negativa de ese tamaño, como la venganza, el odio constante y permanente? Mucho, muchas de las veces, mucho tiene que ver el ego lastimado, ¿sí? Porque la mayoría de las veces me estás lastimando el ego, ¿sí? Por ejemplo, en una relación de pareja, en una infidelidad, es el ego lastimado. Ujú. Todo lo que yo di, todas las expectativas que creé yo misma, ¿sí? Y que no fueron alcanzadas. A fin de cuentas, la expectativa, ¿quién la creó? Así La es. creo yo. Ujú. La otra persona no la alcanza y ni siquiera la notifiqué, Es cierto. ¿sí? Ni siquiera Estaba, la di a conocer. estaba trayendo también a la conversación otra situación que se presenta en estas situaciones de perdón, y es el pseudo perdón. El parece que te perdono, pero en realidad sigo guardándote todo ese rencor y esperando el momento en el que te voy a cobrar todas las que me debes. O sea, esa simulación de. Sí, porque es la manera que tenemos de seguir ligados a la persona. Mientras estoy esperando el momento Ujú, de vengarme, sigo ligada. Mientras sigo en el reclamo constante, sigo ligada a la persona, ujú. ¿sí? Me rehúso a separarme internamente de ti. Entonces, quiero seguir siendo parte de la historia y por eso sigo enganchada ahí. Esto tendrá mucho que ver, por ejemplo, con las relaciones entre padres e hijos, madres e hijos, ya sabes, personas adultas que ya tienen 30, 40 años y siguen culpando a sus padres de sus fracasos, de sus dolores, de los caminos equivocados y de las decisiones erróneas. Y que siempre traen a la colación que el papá o la mamá en algún momento de su vida dijo o hizo esto y esto, lo otro. Es como una negación a cortar el cordón umbilical con el pasado. Bueno, eso es parte de, y es mantenerse en el niño o la niña que tuvo vacíos, ¿sí? Y entonces esa parte de nosotros que sigue siendo niño, que sigue siendo niña, sigue ganchado, ¿sí? No obtuvo, no tuvo los recursos necesarios en la etapa infantil, que era cuando había de llenar su mochilita para la vida, ¿sí? De todos estos recursos y entonces los sigue reclamando. Volvemos a la propia responsabilidad. No me responsabilizo de lo mío, de mis actos, de mis decisiones, entonces busco a quién culpar constantemente, busco a quién responsabilizar de lo que pasa conmigo. Sí. Porque en determinado momento, sin duda, algún error, todos somos humanos, padres y madres de todas las épocas, y pudo haber alguna situación que realmente conflictuara el espíritu o el desarrollo del niño. Pero nos queda muy claro que llega un momento en el que asumimos la responsabilidad de nuestra propia vida y entonces empezamos a tomar las decisiones que a nosotros nos parecen correctas. Entonces, como que el seguir conectados no se convierte de pronto en un obstáculo para crecer. Pues es que realmente seguimos ahí en el trauma, ¿sí? Seguimos en ese trauma, en ese vacío que es tan difícil de superar. Necesitamos llenar ese vacío y responsabilizarnos de hacerlo nosotros mismos. Ujú. Pero mientras no tengamos una conciencia de esto, pues vamos a seguir enganchados. A veces necesitamos tocar fondo. Ahora, es tratable, y digo porque seguramente en este momento nos acompañan hombres y mujeres en esta transmisión que se sientan identificados y que se sientan en esta prisión emocional que no los deja vivir la vida a su propia manera. ¿Hay forma de tratarlo psicológicamente y de salir adelante? Claro, siempre hay procesos para trabajar todos estos vacíos.
volvemos otra vez a la responsabilidad personal. El tomar conciencia de que algo está funcionando mal, que algo está fallando en mi vida, me tiene que llevar a esa comprensión y entonces asumir mediante un proceso personal. Lo que pasa que pues hay falta de cultura en ese sentido, falta de credibilidad dentro de la misma educación, ¿sí? Es algo que comentábamos, no sé si comentábamos la vez pasada, no se fomenta esta cultura, esta prevención. Es como ir al dentista, vas hasta que te duele la muela, Hasta ¿sí? que se te cayó el diente. Si ya hasta que se te anda cayendo, hasta entonces acudes. Y aquí no tenemos esa cultura de estar atendiendo nuestra salud mental, ¿sí? Desintoxicándonos de tanta cosa que ingresa a nuestra mente por todos los medios posibles. Así es. Sí, definitivamente cuando nosotros hacemos nuestros procesos personales, todo cambia, ¿sí? Todo cambia porque podemos tener una nueva mirada, una nueva comprensión. Ahora, hay un punto que seguramente en tus terapias lo ves con muchísima frecuencia. A veces resulta más fácil perdonar a otro que a ti mismo. ¿Cómo nos perdonamos de todas esas deudas emocionales que vamos acarreando desde nuestra infancia y que no dejamos de sentir sobre la espalda? ¿Cómo lograr el perdón para nosotros mismos? De hecho, cada vez que trabajamos una ofensa, ¿sí? Nos damos cuenta en última instancia que a quien realmente necesitamos perdonar es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos quienes abrimos la puerta. Ujú, Nosotros fuimos quien otorgamos la confianza. Nosotros fuimos los que no pusimos límites sanos, ujú. ¿sí? Y entonces nos autoflagelamos, nos culpamos, ¿sí? Por haber permitido tanto daño. Y yo me imagino que siendo la mente como lo es, esa maravillosa máquina que va captando todas las situaciones, pues llega un momento en la que este no perdonarnos puede de pronto convertirse en un boicoteador de nuestros Así es, éxitos y de nuestras ¿sí? relaciones. Estarnos autosaboteando cuando es tan sencillo, tan fácil y tan difícil, Dame ¿sí? una idea de autosabotaje. Para los que no entendemos mucho de terapia, dame una idea. ¿Cómo sería un acto de autosabotaje personal? Mira, simplemente el hecho de tienes una invitación con tus amigas, ¿sí? Ujú. Y medio que no quieres ir, al final te animas y ya cuando es cuarto para la hora, algo te pasa, ¿sí? Y no vas. Y te pierdes de pasar un buen rato, de divertirte, de disfrutar de la vida, porque al final de cuentas es disfrutar de la vida, Entonces, el ¿sí? autosabotaje es como un autocastigo. ¿Sí? No me permito disfrutar, ¿sí? Y volviendo un poco a esta parte de cómo perdonarnos a nosotros mismos, simplemente, por eso te decía, así de fácil y así de difícil, darnos cuenta de que en ese momento fue lo único que pudimos hacer. Eran las únicas herramientas que teníamos y las usamos lo mejor que pudimos. Igual que nuestros padres en la infancia, Mm. ¿sí? Lo estaban haciendo lo mejor que podían, con lo que tenían, con lo que sabían, con lo que les dieron sus propios padres. Cuando entendemos esa parte, de verdad que la entendemos con nuestra cabeza y con nuestro corazón, es cuando podemos hacer cambios, ¿sí? Ese sería el fin último, ¿no? De todos estos procesos como el del perdón, el lograr estabilidad, el poder tener la capacidad de disfrutar en el presente lo que estamos viviendo. Porque siento, conforme hemos ido avanzando en este tema, que
el no perdón tiene mucho que ver con seguir conectados con un pasado que ya se fue, que ya se murió y que nosotros mantenemos vivo. Sí, es seguir, es eso precisamente, seguir conectados con un pasado que no queremos soltar. Entonces es como si tienes al frente la vida, ¿sí? Y el pasado está detrás. No puedes regresar. Sin embargo, estás girada mirando todo lo de atrás. Y entonces, ¿cómo puedes ver todo lo nuevo que hay para ti si le estás dando Puedes la disfrutar espalda? tu presente Exactamente, y no no disfrutas. estás aquí. Y digo, estas son cosas, me supongo, licenciada, que son totalmente subconscientes, pero pasa como cuando estás en una sala de cine y tú estás viendo directamente la pantalla, pero en realidad estás acá con tus broncas personales y luego te preguntan, ¿viste lo que hizo la actriz? Te quedas tú pensando, pues, ¿qué hizo? Que no me di cuenta. A pesar de que estaba sentada, de que compré mi boleto para ver la película, Ujú. mi mente estaba en otro lugar. Entonces no pude disfrutar lo que estaba sucediendo en ese momento. Así es, y la vida no se detiene. La vida está siguiendo cada día. Nos Sí, caen encima los años y ni cómo quitárnoslos de encima. Pero miren, dicen que una de las cosas buenas de envejecer es sin duda que estamos vivos, digo, porque cuántas sí. personas se han ido jóvenes o cuando estaban en la plenitud del disfrute de su vida y que pues hubieran querido permanecer aquí. Entonces no importa las arrugas, no importa los kilos de más, el estar vivo ya es una ventaja, al menos Así desde mi es. punto de vista, licenciado. Quiero Anuncia tu servicio o producto en De Frente con Rosario Loza. Cuando hablamos del perdón, siempre estamos diciendo la importancia de perdonar, pero hemos pensado en quien recibe el perdón, en el ofensor. Cuando una persona nos ofende y recibe el perdón, esta persona recupera su dignidad y recupera su buena reputación. Así que a través del perdón, démosle una buena reputación a la gente para que puedan vivir de acuerdo a ella. licenciado. Quiero que usted nos cuente ahora cómo podemos ir trabajando el perdón. Supongamos que las personas que nos acompañan ahorita tienen muy claro la situación que las tiene conectadas a esa emoción negativa. ¿Cómo podríamos empezar y cuál es el proceso que debemos seguir para lograr el perdón que nos libere a nosotros? Primeramente eso, saber darte cuenta de esa emoción, Ujú. ¿sí? Más bien de ese sentimiento, porque la emoción es algo que ocurre en un instante. En Sí. el momento en que ocurrió la ofensa, ocurrió la emoción. Y muchas veces en ese momento no podemos eh, hacerle frente y la guardamos, la ocultamos y la cambiamos por algo más aceptable. Imagínate que, no sé, que estás en una sala de juntas de trabajo y uno de tus compañeros o tu jefe hace un comentario que no te agrada, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? No vas a reclamar delante de todos. Tal vez nada más te quedas callada, tal vez nada más sonríes o contestas de manera amable. Pero en realidad, ¿qué pasó? Ese enojo que te provocó el comentario lo guardas y ahí lo traes, y ahí lo traes, ¿sí? Pero poniéndote una máscara de amabilidad, una máscara de condescendencia, ¿sí? Y Ujú. así pasa el tiempo y así nos quedamos con esas máscaras que al rato están como, les digo yo, como en la película de El hombre de la máscara de hierro, Ah, ¿sí? Cuando le quitan la máscara, ¿cómo está? Así estamos nosotros, ¿sí? Entonces necesitamos primeramente aprender a manejar nuestras emociones, darnos cuenta qué está pasando conmigo y en qué momento me está molestando algo, ujú, ¿sí? Asumir esa emoción como propia, hacerme cargo de ella, ujú. para entonces, en primer término,
que ya no todo me dañe, ¿sí? Así Y en segundo lugar, para poder ir y hacerme cargo de eso que se quedó guardado, ¿sí? La emoción es algo instantáneo, pero luego lo convertimos en sentimiento, sí. ¿sí? Y puede ser un sentimiento de enojo que dure 2 horas o 2 años, ¿sí? O toda la vida. O toda la vida, Conozco ¿sí? personas Órale, que han guardado un rencor, un odio permanente, que nunca han podido zafarse de así esa es, condena. así es. Haciéndonos cargo de nuestra emoción y empezar a mirar lo que te decía, este proceso de rehumanizar al otro, empezar a mirar qué Ujú. hubiera hecho yo, ¿sí? ¿Cómo respondo? Darme cuenta de cómo respondo yo en mi cotidianidad ante cualquier situación y darme cuenta que yo también soy como la otra persona. O sea, así como alguien me agredió a mí, yo también agredo a otras personas. Ujú, claro. Reconocer esa parte me va, si estoy yo acá y mi ofensor lo tengo aquí viéndolo para abajo, ¿sí? Pues nos va a ir colocando en el mismo lugar. Hasta que estamos aquí es que podemos, ¿sí? Seguir con este proceso. Ujú. Lo rehumanizo y lo pongo a mi altura para poder yo perdonar. La reconciliación viene después si es que viene, Y si ¿sí? no viene, ¿está bien? Y si no viene, está bien. Hay 3 Perfecto. tipos de reconciliación. Hay Bueno, una reconciliación que le llamamos de coexistencia. ujú, Es como las vías del ferrocarril, ¿sí? Tú y yo estamos en este mundo, en esta vida y tenemos derecho de estar en ella. Pero tú vas por tu camino, yo voy por el mío y no se juntan, así es. ¿sí? Sin embargo, tampoco te voy a echar tierra, ni me vas a echar tierra, ni de manera real, ni de pensamiento, ni nada. O sea, te permito que vivas en paz y yo vivo en paz. Así es. Luego es la reconciliación de convivencia. Por ejemplo, los divorcios donde hay hijos. Ujú, Necesitamos seguir en contacto, en comunicación por los hijos, para el bien de los hijos. Entonces, hablamos lo necesario con cordialidad, con amabilidad y hasta ahí. mm, No tengo que tomarme el café contigo ni nada por el estilo. Simplemente tenemos una relación cordial con un objetivo común, mm. ¿sí? Y la O bien, si le apostamos a todo, a la comunión y reiniciamos el camino del amor, del cariño, del afecto, ¿sí? De la amistad, lo que sea. Reiniciamos el camino. Y lo más interesante, esto es como los contratos de trabajo, de renta, o sea, tienen una vigencia. Y así es. puedo revisar la relación y puedo dar un paso atrás o un paso adelante, ¿sí? No estoy obligada a permanecer en la misma relación si la persona eh, me sigue dañando. Aquí hemos de tener una memoria. Eso es otro de los errores que tenemos cuando estamos en estos procesos de perdón. Cuando dice alguien, perdono, pero no olvido. Pues qué bueno que no olvides, de eso se trata, de no olvidar. Ujú. Imagínate aquí en Monterrey que se nos olvidaran las vidas que se han perdido por los huracanes cuando el Gilberto, lo de toda la gente que se llevó, No se aprendería. permitiría, Ujú, exactamente, no aprenderíamos. Se trata de tenerlo en la memoria únicamente como prevención así es. para que no me vuelvan a dañar, ¿sí? Tampoco como un muro donde nadie se me va a acercar. De acuerdo. Simplemente una memoria sana que me lleve a aprender a cuidarme, Sí, ¿sí? sí, mantenerte alerta para no volver a caer en una situación igual. ¿Qué pasa con las personas que
utilizan el perdón como algo, no sé cómo definirlo, pero piden perdón a cada rato, pero vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a pedir perdón, y se hincan y vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué pasa con ellos o con ellas? ¿Qué pasa más bien, te preguntaría yo, con las personas que reciben ese perdón constante? O sea, ¿por qué no se han ido? Esa es ¿Por qué no pongo límites? ¿Sí? ajá, ¿Por qué sigo ahí? Estoy teniendo un beneficio. Alguna ganancia estoy obteniendo de estar enganchada ahí, ¿sí? ¿qué tipo de ganancias? Dame una idea. Por ejemplo, esto en las parejas, ¿sí? Había una persona que estaba en una relación de violencia y entonces decía, "Mm, cada vez que me golpea me pongo muy contenta, porque al otro día ya sé que me va a llevar de compras y no Oh, me va a poner límite". ¿Sí? O sea, es una relación patológica, es una relación enfermiza, ¿sí? ujú. Que tiene que atenderse, más sin embargo, por eso estoy en esa relación, ¿sí? Pero no Porque quiere estoy decir que obteniendo un sea sano, beneficio. o sea, o No, que no es sano, definitivamente no es sano. y O puede que las esa persona personas, ni cuenta se dé de lo que está haciendo al actuar sí, de ¿no? esa manera. Definitivamente que no se dan cuenta, ¿verdad? Hay personas que manteniéndose en el enojo, ¿sí? Tienen el poder, porque entonces, como sabes que me ofendiste y sabes que sé, no puedes negarte a lo que yo diga, ¿sí? Como quien dice, es tener la sartén por el mango. Eso Un es terrible parte de los juego de beneficios. poder al final de cuentas. Sí, es un juego de poder. Yo quiero, Lulú, licenciada, que me hagas el favor de darnos tus datos y de recordarnos por qué es tan importante que así como vamos con el médico por un dolor en el estómago, dolores de cabeza, es importante también acudir con terapeutas cuando tenemos esas emociones que nos pueden impedir el sano goce de nuestra vida. ¿Cómo te pueden contactar? ¿De qué forma se pueden recibir terapias contigo? ¿Pueden ser de manera virtual? Sí, estoy atendiendo de manera virtual. Yo estoy en Monterrey. Ujú, Mi teléfono es la clave 52 del país, ujú. 811-613-0588. Y ¿Algún mi correo correo, electrónico? sí, mi correo electrónico es lulucalvillo, todo junto, minúsculas, con V y doble L, lulucalvillo@gmail.com. Ay, perdón, lulucalvillo1265. Muy bien. Es que ahí está la clave, la clave de la edad. Ajá. Sí, yo por eso no pongo esos números ahí, para que luego Sí, anden haciendo cosas. Qué bueno, porque lulucalvillo1265@gmail.com. hay Y una ujú, corriente extraña en estos momentos de cuestiones alternativas, algunas buenas, otras no, otras que sinceramente aparecen y luego desaparecen de la misma manera. Pero me gustaría que nos indicaras, antes de terminar este programa, licenciada, ¿cuál es la manera de identificar a un terapeuta realmente profesional? Porque voy a compartir la historia de una persona que conozco de manera muy cercana, que tuvo una crisis emocional después de recibir pseudoterapia de una persona que no tenía ninguna formación. Es decir, en lugar de obtener esa paz que estaba buscando, salió de esa consulta más emproblemada que nunca en ujú, toda su existencia. Obviamente, al revisar las credenciales de la persona que la atendía, pues exactamente. definitivamente eran personas que no tenían conocimiento ni idea del daño que estaban haciendo. ¿Cuál es la forma de reconocer a los profesionales en materia de psicología y psiquiatría? Pues precisamente eso, o sea, obtener la información, su título, que tenga, si estás tanto en presencial como virtual, pues te das cuenta, tiene que tener expuesto ahí su título, hay
los colegios, ¿verdad?, de profesionales, como en cualquier carrera, y definitivamente sí, hay muchas personas que con un curso de 2 meses, 3 meses, un diplomado, ya se está dando terapia, o sea, se forman como terapeutas, sin embargo, no son psicoterapeutas, O ¿sí? los coaches, porque ahora hay coaches para todo y la mayoría, como tú Ujú, dices, vienen de cursos, a veces unos muy buenos cursos, muy condimentados con formación, pero otros que realmente podrían no tener la fundamentación adecuada. Por ejemplo, ¿están preparados para ayudar a su paciente en una crisis? ¿Cómo podemos estar seguros que tienen el conocimiento para no conflictuar más el engranaje emocional de la persona? sí, pues, de una manera personal, la mayor parte de las ocasiones, al momento de salir de la terapia, excepto en los casos de psicoterapia, ¿verdad? Ujú, Al momento de salir de la terapia, has de salir, eh, pues no con este tipo de alteraciones, ujú, ¿sí? El terapeuta ha de contenerte de manera que el proceso que se haya abierto durante la terapia sea cerrado. ujú. Sí hay algunas ocasiones en las que es necesario mandar al paciente con cierta incógnita, ¿verdad? Cierto conflicto Ujú. propio del proceso, pero no ha de ser en todas las ocasiones, ¿sí? Ahí la Pero un diferencia es que él sabe lo desbordamiento, que hace. ¿sí? O sea, un desbordamiento de llanto, de ansiedad, cualquiera de este tipo, claro que no, No, debe no, salir y contenido. quiero decirte que en este caso en particular a mí me dio un enojo verdaderamente profundo, porque la persona quedó con una alteración terrible en relación a su situación con su mamá que había fallecido ya, que ni siquiera podía hablar con ella o ver lo que este pseudoterapista le estaba asegurando como una realidad. Entonces sí me asustó que las personas no busquemos esas credenciales, no busquemos a los profesionales como tú, gente que se ha estado, es más, que se sigue preparando. Yo me Ujú. quedé maravillada contigo porque ni el domingo descansas, Lu, ni el No, pues domingo. hay que seguirse preparando constantemente. Lo sé, y de Sí, verdad, por eso es que ya te adopté como especialista de este programa de frente y te agradezco muchísimo, porque en esa misma preparación hay pocos momentos de descanso y luego voy yo y me adueño de ellos para poder compartir con la gente todo lo que tú has aprendido en esta no, con trayectoria. De mucho verdad, gusto, muchísimas gracias. con mucho Recuérdame gusto. nuevamente tu teléfono y tu correo electrónico, por favor. Claro que sí, más 52 811 613 0588. Ahí contesto mensajes de WhatsApp, llamadas no, pero mensajes sí. Y Perfecto. el correo electrónico lulucalvillo1265 @gmail.com. Y en Facebook estoy como Lourdes Calvillo, psicólogo. Una pregunta, por ejemplo, si una pareja está viviendo un proceso en el que se requiere eh, llegar al perdón, ¿es posible que haya una terapia conjunta contigo para ayudarlos en ese proceso? Sí, mira, y de hecho me voy a aventar un comercial, si Ver, me por lo favor. permites, un golazo. Eh, Yo he trabajado como voluntaria en las ESPERE, que son las Escuelas de Perdón y Reconciliación, alrededor de 11 años. Ahorita estoy en un break que, por cuestiones profesionales y personales, familiares, Ujú, pero las escuelas de perdón y reconciliación hay aquí en México, casi en todas las ciudades. ujú, Ahorita por la pandemia, pues están siendo de manera virtual. Hay en 12 países, ujú. ¿sí? Y son precisamente eso, toda una metodología. Abordan un taller para
trabajar estos procesos, aprender a perdonar, ¿sí? Aprender a perdonar y a reconciliarse. Muy bien. Este proceso se vive dentro de los centros de readaptación social, o sea, hay testimonios fuertísimos, Ujú. ¿sí? Porque te cambia la vida. O sea, para mí realmente es no una puerta, es la puerta a cambiar tu vida, ¿sí? Yo te agradezco muchísimo y dejo sobre la mesa la invitación y que tú me digas si estoy en lo correcto. Si personas que están viendo este programa o lo ven posteriormente en las redes sociales pueden comunicarse contigo para crear un grupo especial de perdón y reconciliación virtual en vista de las distancias y las cuestiones pandémicas. Sí, podemos hacer algo o puedo canalizarlos a con personas que se dedican a esto, especializadas a esto, porque también son personas que están constantemente preparándose para no, como dices tú, caer en manos peligrosas, A mí ¿sí? me gustaría, y me gustó la voz, ¿eh? Yo me gustaría que viéramos la posibilidad, igual y al rato traemos un taller aquí a Houston, precisamente Claro, de perdón y reconciliación, evaluando un poco el interés y la necesidad de la gente aquí en la ciudad de poder accesar este tipo de información importante. Pues Lourdes, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido una plática con mucho crecimiento. Nos dejas muchas lecciones que sin duda vamos a seguir reflexionando con nuestra familia al terminar este programa. Un abrazo desde Houston a mi querido Monterrey. muchas gracias, gracias, un abrazo para ti también y para todos un saludo muy afectuoso Luego hablaremos de las constelaciones familiares, también. que Eso es también también, tienes una preparación en ese sentido. sí, es otra manera de trabajar la reconciliación y una reconciliación aún más amplia, porque no nada más a nivel interpersonal, sino también a nivel transgeneracional, De que es verdad, muy tienen que importante. acudir a algún curso de la licenciada Calvillo en este tipo de terapias. A mí me consta, la lección más fuerte que tuve la primera vez con las constelaciones fue esa. Por ejemplo, que tienes que honrar a tus padres, independientemente de lo bien o lo mal que hayan actuado o las cosas dañinas que hayan hecho contra ti, tú tienes que honrarlos, aunque no los veas, aunque no convivas con ellos porque son peligrosos, porque lastiman, porque lo que sea, el perdonar y el honrar es básico. Así es la honra. Seguimos en estos conceptos que tenemos equivocados, Ujú, así como tenemos un concepto equivocado de perdón, tenemos un concepto equivocado de la honra, ujú. ¿sí? Y honrar es agradecer la vida, respetar que ellos nos la dieron y nada más, Y no fíjate, hay más. una de las cosas que a mí me impactó mucho, y digo, ya casi estamos empezando otro programa, pero lo dejamos para después, el hecho de que precisamente terapeutas como tú nos dan a conocer ese proceso en el que dices, cuando tú honras, agradeces la vida que te fue dada por tu padre y por tu madre. Y esto tiene una inteligencia lógica, porque al final de cuentas tú tienes los genes de tu papá y de tu mamá. Sí, Entonces, si tú los odias o no los respetas, ese odio y esa falta de respeto los estás recibiendo tú, porque tú tienes sus genes también. estás negando esa parte de ti y todo eso. Ujú. Ajá. Y no quiere decir, insisto, como ya lo ha explicado maravillosamente nuestra terapeuta invitada, que tú tengas que vivir con ellos, que tú tengas que atenderlos si hicieron cosas terribles. Lo importante es honrar la vida que te dieron porque estás honrando esa misma herencia genética que ya tienes dentro de ti y que viene de ellos. Así es, Pues ya tendremos que así hablar es. también de las constelaciones. Sí, claro que sí, claro Licenciada, que sí. muchísimas gracias. Estamos en contacto. Yo le aviso cómo nos va en cuanto a interés de la gente y quién sabe, nos traigamos aquí a la ciudad un taller de perdón y reconciliación. Un Claro que abrazo. sí, o de constelaciones o de lo que Claro, se necesite. psicosuma. Eso es maravilloso. Es así como agradezco el favor de su atención. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que ustedes pueden sugerirnos temas, pueden sugerirnos invitados. Escríbanos a
gmail.com. Con muchísimo gusto vamos a considerar todas las propuestas que ustedes nos hagan. Y con la voluntad de Dios y con la decisión de ustedes, nos encontraremos en la próxima emisión de su programa De Frente. Anuncia tu servicio o producto en De Frente con Rosario Loza.